es lo que yo quiero, solo tú. Vamos a decirle, tú conoces cada deseo, tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú, solo tú. Mi confianza está en ti, rodeado soy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro y mi existir, en ti yo vivo seguro. Mi confianza está en ti, rodeado soy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, en mi futuro y mi existir, en ti yo vivo seguro. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Sí, Señor, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Vamos, dile, tú conoces cada deseo, tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Sí, Señor. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú, solo tú. Mi confianza está en ti, rodeado soy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, en mi futuro y mi existir.
sea tu nombre glorificado por los siglos de los siglos, Señor. Alabado, Señor, mi Rey, mi Señor, recibe el honor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nos gozamos en adorar al Señor. Muy necesario, ¿verdad? En el Señor está nuestra confianza y por eso hemos declarado este canto con todo nuestro corazón. Vamos a dar inicio al estudio de esta noche y para eso vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 13, versículo 1 y en adelante. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 2: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote a uno de los hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Ahora escucha este versículo. Dice: si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Ahora lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente pone este versículo de esta manera: sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una descolorización blanca y no parece estar más profunda que la piel, y aquí es donde vamos a entrar en el tema, y si el vello en la mancha no se ha vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena. Es una palabra con la que estamos muy familiarizados en estos días, ¿verdad? Creo que es una cuarentena global. Gloria sea al Señor. Y vamos a meditar en esa palabra sobre el tema, la cuarentena, una revelación divina. ¿Por qué una revelación divina? Porque lo que ahora estamos practicando, medidas de seguridad, que son parte de la cuarentena que muchos estamos atravesando, ya estaba en la palabra desde hace mucho tiempo. Entonces, mira lo que dice aquí. Voy a leer este versículo. Sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una descolorización blanca y no parece estar más profunda que la piel, y si el vello en la mancha no se ha vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días. El versículo siguiente, que es el versículo 5, en la misma versión, Nueva Traducción Viviente, dice: al 7º día, el sacerdote la volverá a examinar, y si encuentra que la zona afectada no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por 7 días más. Entonces, esta era una práctica que observaban los israelitas cuando Dios los sacó del pueblo los sacó de Egipto. Ahora, como ya lo sabemos, nosotros somos un ser tripartito, tenemos cuerpo, espíritu y alma. Entonces, obviamente para la aplicación que tiene para nosotros, tiene una enseñanza espiritual, ¿verdad? La cual la vamos a estar meditando, si Dios lo permite, el próximo jueves. En este jueves quisiera yo tratar de enfocarme solamente en el hecho de que lo que ahora se practica es algo que Dios ya había revelado desde hace mucho tiempo. Y esto nos habla de un Dios grande, de un Dios poderoso que miles de años estaba dando ya unas normas, unas medidas de salud, las cuales son tan importantes hoy en día, que aunque para los israelitas en este tiempo no sabían realmente el trasfondo de ello, ¿verdad? Entonces, para nosotros tiene una aplicación espiritual. Para los israelitas tenía una aplicación, vamos a verlo desde el punto del alma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá. Y si ellos no se sometían a estas normas, morían, ¿verdad? Y también tiene una tercera aplicación, que es la aplicación de nuestro cuerpo, que es lo físico, que es la razón por la cual nosotros estamos hoy en día usando las cosas que Dios ya había enseñado
¿verdad? Pero de solamente aplicarlas de un punto de vista de higiene, de un punto de vista que puede afectar al cuerpo. Entonces, miren lo que dice Levíticos capítulo 13, 2, que leímos. Dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra. Esta es la parte que me llama la atención. Ahí Levíticos 3, 2, que dice, como llaga, la versión PDT lo traduce de esta manera. Esta porción dice que se puedan convertir en una enfermedad peligrosa. Entonces, mira lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Está diciendo, si alguien tuviera algo como que fuera lepra, algo que pareciera lepra, algo que se puede convertir en lepra, aquí el Señor les daba las instrucciones de qué es lo que debían de hacer. Y he sentido en mi corazón tratar este tema porque me he percatado que desafortunadamente muchas personas están tomando esta circunstancia por la que estamos atravesando en una manera muy irresponsable. Y a causa de eso es de que no podemos combatir la situación por la que estamos pasando. Y Dios en su misericordia, en su infinita sabiduría, deja plasmada en su palabra pasos a seguir para cualquier circunstancia que atravesemos. Por eso yo aprovecho esta oportunidad para decirte que no importa la circunstancia que tú estés atravesando, la palabra del Señor tiene la respuesta para ti. Entonces, miren lo primero, esto es recomendación de la Biblia, que hoy en día se ponen por práctica, pero que ya estaban plasmadas en la Biblia cientos y cientos y cientos de años atrás. Entonces, miren lo primero que manda, dice, si hubiera algo, aunque no esté seguro si es lepra, dice, por eso dice ahí, como que fuera llaga de lepra, y la otra versión dice que se pueda convertir en lepra. Si pareciera eso, entonces, miren lo primero que tenía que hacer. Versículo 2, dice, Levíticos 13:2, dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, mira lo que hay que hacer, será traído a Aarón, al sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Entonces, para ponerlos en términos de hoy, si pareciera, si pensares que tuvieras esa enfermedad, lo primero que tenían que hacer es ir con los expertos. ¿Por qué lo manda ir con los sacerdotes? Porque los sacerdotes habían sido instruidos por Dios. Dios les había dado la palabra, cómo examinar, para decretar, para saber precisamente si aquello era lepra o no era lepra. Entonces la razón por la que Dios dice, si hubiera algo como que fuera lepra, si hubiera algo que se puede convertir en lepra, si hubiera algo que pareciera, como quien dice, si tiene la duda, entonces vayan donde el experto y muestren lo que tienen, díganle los síntomas y él sabrá qué hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer entonces en este tiempo? Si hay síntomas y pareciera que está relacionado con la famosa enfermedad con la que estamos luchando hoy en día, lo primero que hay que hacer es ir con los expertos, es ir con los doctores. Debemos ser conscientes, debemos ser responsables, la palabra misma nos enseña que lo primero que había que hacer era acudir con el experto. En ese tiempo era el sacerdote, porque el sacerdote, una vez más, era el experto. Él sabía distinguir lo que era lepra y lo que no era lepra. En el día de hoy tenemos que acudir con los médicos, tenemos que acudir a los hospitales y presentarnos. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos. Fíjate que en ese tiempo alguien que parecía que tenía lepra no podía decir, ay, voy a esperar un mes o 2 meses a ver qué pasa, tal vez se me quita. No. Si parecía que era algo como que era lepra, tenían que ir con los expertos. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es precisamente eso, ir con los expertos si hay síntomas. Muchas veces nosotros por temor no vamos al doctor, y si me dicen que sí es, y si el que no vayamos al doctor no va a impedir la enfermedad, mas sin embargo, si es esa la enfermedad que alguien puede tener, pues el doctor va a poder diagnosticarla y va a poder hacer algo al respecto. Al contrario de que son nos quedemos en la casa just hoping for the best, esperando nada más que a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, miren lo primero, ir donde los expertos. ¿Okay? Ahora, esto, una vez más, lo que me intriga, lo que me emociona, es de que eso ya estaba escrito en la palabra del Señor cuántos miles de años atrás. ¿Okay? Entonces, mira lo que dice. Entonces, la palabra, lo tremendo que la palabra llaga en inglés la traduce como plaga.
como una plaga. Entonces es la palabra H5061 del diccionario Strong. Entonces mira lo que está diciendo aquí. Cuando tengan una llaga, que la palabra original se puede traducir como plaga. Entonces, diciendo en otras palabras, cuando viene una plaga o pareciera que aquella plaga ha llegado a su vida, vayan con los expertos. Entonces, es lo que estamos pasando hoy en día y está ahí plasmado en la palabra. Si estamos pasando por algo que pareciera que es esa plaga, esa pandemia global que estamos atravesando, lo que hay que hacer es ir con los expertos. Entonces, primeramente, como lo he dicho, quisiera enfocarme solamente en que la cuarentena es una revelación divina. La cuarentena, lo que eso implica, es algo que el Señor en su misericordia nos ha revelado. ¿Para qué? Para que nos cuidemos, porque Él nos ama, para que cuidar nuestras vidas. Sí, a los israelitas el rebelarse en contra de esa ley les costaba la muerte. Y a nosotros en estos días el no acatarnos a esas normas de igual manera puede traernos la muerte. Y no solo nosotros, sino esos seres que amamos. Yo quiero hacer un llamado a la conciencia de que nosotros debemos saber la gravedad de la situación y a seguir los pasos que los doctores hoy nos dicen, pero que ya Dios lo había dejado atrás en su palabra. Entonces, por eso le he titulado La cuarentena, una revelación divina, porque es algo que Dios en su infinita misericordia nos ha mostrado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que atravesar por las circunstancias que desafortunadamente otros han atravesado. Entonces, otra cosa que tenía que hacer. Mira, voy a ir a Levíticos, ahí mismo, capítulo 3, versículo 2. Entonces, mira lo que dice. Otra vez repito eso. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, a uno de los hijos de los sacerdotes. Entonces, si era diagnosticado, si le decían, ¿sabe qué? Usted tiene lepra, entonces tenía que tomar ciertas medidas que la misma palabra nos enseña. Entonces, mire lo que dice Levíticos 13:45. Levíticos 13:45. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Mira qué interesante. Y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Ok, entonces aquí hay alguien que está padeciendo de una plaga. Va delante de los expertos y los expertos le diagnostican y dicen, sí, usted lo que tiene es lepra. Entonces él tenía que tomar medidas preventivas para proteger a los demás. Ahora, es bien interesante que eso lo podemos aplicar en estos días, porque lo que Dios mandaba hacer cientos y cientos de años atrás es exactamente lo mismo que ahora nos están recomendando. ¿Por qué? Porque es la Biblia, la palabra del Señor, que nos habla mucho antes de que pasen las cosas para que nosotros estemos al tanto de todo, estemos atentos, seamos prudentes, sepamos cómo actuar. Entonces, miren lo que tenía que hacer una vez que le diagnosticaban aquella plaga. Entonces dice el versículo 45 de Levíticos 13. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo, inmundo. Entonces tenía que avisarle a los demás que él tenía esa infección. Tenía que avisarle. Mira, era un mandato de Dios que fuera responsable y que si él había sido diagnosticado con aquella lepra, con aquella plaga, él tenía que hacer cosas para que los demás se dieran cuenta que él estaba infectado y de esa manera no contagiara al resto del pueblo. Entonces, mira, lo que tenía que hacer tenía que gritar, tenía que ir con vestidos rotos y tenía que ir con la cabeza descubierta. Algunas versiones lo ponen sin peinarse o con el pelo alborotado. Entonces, mira, ese mismo versículo, pero la versión NBV, nueva versión viviente. Mira lo que dice. La persona en la que se encuentre una infección deberá rasgar su ropa, andar despeinada, cubrirse el rostro hasta el labio superior y anunciar mientras camina, soy impuro, soy impuro. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer aquel que estaba infectado? Según la Biblia, tenía que cubrirse la cara, tenía que cubrirse la boca. Que hoy en día, ¿qué es lo que se hace, se recomienda? Cubrirse la cara con una mascarilla. Eso
eso ya Dios, eso ya la palabra lo enseñaba, que para evitar ese contagio, lo que tenía que hacer, para evitar, perdón, contagiarse, lo que tenía que hacer entonces era cubrirse la boca. Eso está en la palabra del Señor. Y hoy hasta se acabaron ya las mascarillas, todo el mundo quería comprar. Pero eso no es algo que el hombre inventó últimamente. Eso ya estaba en la palabra. Mira lo que dice este mismo versículo, pero la versión NBI, nueva versión internacional. Dice, la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará, con el rostro semicubierto. Es exactamente, ¿qué nos está diciendo ahí? En otras palabras, está diciendo, si está contagiado, póngase una mascarilla, cúbrase la boca. Eso está en la palabra desde el libro de Levíticos. Tenía que anunciar, tenía que mandar el mensaje a la gente para que la gente se estuviera alejado de ellos. ¿Por qué? Para evitar que se contagiaran todos, que es precisamente lo que las autoridades nos están recomendando, y debemos acatarnos a ellas primero porque la Biblia nos manda que nos sujetemos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y segundo, porque no son cosas que ellos acaban de descubrir o inventar, sino que son cosas que ya Dios había dejado plasmado en su palabra. Entonces tenía que gritar, ahora yo mencioné este versículo y me dijo, oh, entonces tengo que decir, coronavirus, coronavirus. Me preguntó si tenía que hacer eso. Evidentemente no vamos a estar gritando, pero sí de alguna manera, si llegáramos, que Dios nos guarde, pero si alguien llegara contra esta enfermedad, tiene que poner por obra esta enseñanza de la palabra del Señor y avisarle a la gente, no andar regando eso, porque obviamente eso no es lo prudente de hacer. Ahora, dice que no se peinara. Bueno, hoy en cuarentena unos sí realmente no se están peinando, pero creo que esto no aplica para nosotros, ¿verdad? He visto unos ahí medios ya peludos, medio así, pero bueno, eso ya será usted si Dios le revela a usted algo que tenga que hacer con su pelo, ¿verdad? Pero bueno, that's up to you. Ahora, entonces, otra cosa que tenía que hacer, tenía que quedar en cuarentena. Entonces, se le diagnostica, sí, usted tiene esto, usted tiene esta plaga, entonces se cubría la cara y anunciaba. Con su manera de vestir, con su manera de peinarse, anunciaba a los demás que lo tenía, para que los demás se alejaran, mantuvieran la distancia, que es exactamente lo que nos están recomendando ahora, ¿verdad? Pero no es un descubrimiento, es algo que la palabra ya nos lo enseñaba. Yo creo que si nosotros escudriñamos más la palabra, nos evitaríamos de tantos problemas. Si leyéramos la palabra del Señor, nos evitaríamos tantos dolores, tantas situaciones adversas, si solamente escudriñamos la palabra. Entonces mira lo que dice Levíticos 13:46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La nueva versión viviente, NBV, mira lo que dice. Mientras dure la enfermedad, será considerado impuro y tendrá que vivir fuera del campamento. Entonces, mientras esta persona estaba bajo esta situación, no podía estar con los demás. No podía estar con los demás. ¿Por qué causa? Simplemente porque iba a contagiar a los demás. Entonces, para evitar que esa plaga se propagara por los demás, entonces tenía que agarrarse esa persona y tenía que aislarse, tenía que separarse, tenía que ponerse en cuarentena. ¿Por qué? Porque la cuarentena es algo que Dios ya había revelado, algo que Dios ya había puesto en su palabra, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice. ¿Por qué entonces lo separaban o lo ponían en cuarentena? Número 5:3. Dice, así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis. ¿Para qué? Ahí está la respuesta, la razón. Para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Mira la palabra que está usando el Señor. Para que no contaminen, para que no infecten. Ahora, esta palabra es aplicable a nosotros muchísimos años después que la palabra se fue escrita. O sea, la palabra de Dios siempre va a ser relevante. La palabra de Dios no pasa de moda. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece. No importa en la generación que vivamos, no importa contra qué nos enfrentemos, no importa la circunstancia, no importa el año, siempre la palabra de Dios tendrá un mensaje para nosotros, nos dará una enseñanza que es relevante para cualquier época. Por eso es importante escudriñar la palabra, leer la palabra, meditar en su palabra. Entonces, otra cosa que hoy en día sabemos
¿Qué nos están diciendo? Que cuidado con lo que toquemos, ¿verdad? Cuidado con lo que tocamos porque ahí se puede quedar el virus también. Mira lo que dice la palabra, muchísimo antes, después de que nos dijeran esto. Levíticos 13:50. Levíticos 13:50. Dice, y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa, o sea, el objeto. Esto ya no era persona, esto era una cosa, una persona por 7 días. La versión nueva traducción viviente, NTV, ese mismo versículo lo pone de esta manera. Después de haber examinado la parte afectada, el sacerdote pondrá el artículo, the item, en cuarentena por 7 días. Te lo voy a leer otra vez. 13:50 de Levíticos, nueva traducción viviente. Después de haber examinado la parte afectada, el sacerdote pondrá el artículo en cuarentena. O sea que el Señor, el pueblo, pues en ese tiempo solo tenía, para ellos solo era pecado. Para ellos solo tenía un trasfondo de pecado, de obedecerle a Dios. Pero tenía otra enseñanza que Dios estaba dejando ahí, que era hablar de cosas invisibles, cosas que en ese tiempo el pueblo no sabía. Pero por eso Dios decía, aún los artículos se pueden contaminar. Aún los artículos pueden llevar a aquello que nos puede llevar a contraer aquella enfermedad. Entonces Dios decía, agarren ese artículo y pónganlo en cuarentena también, porque las cosas también pueden ser portadores de aquella enfermedad. Entonces, mira qué es lo que nos están enseñando ahora, qué es lo que nos aconsejan, de que tengamos cuidado con lo que tocamos, especialmente en las puertas y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque saben que ahí también pueden quedarse los virus. Pero una vez más, el Señor ya lo había enseñado en su palabra. Ahora, claro está que en ese tiempo los israelitas, ellos no se debían, sí, esto hay que ponerlo en cuarentena porque debe estar infectado. Para ellos eso no tenía el significado que tiene para nosotros. Porque en ese tiempo a ellos no se les había revelado, no habían entendido lo que todo ahora nosotros entendemos con la tecnología. ¿Y sabes qué? Muchas veces cuando Dios nos da una palabra, a veces no la comprendemos. Y a veces nos rehusamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero como le dijeron a Pedro, lo que ahorita tú no entiendes, te enterarás después. Entonces en ese tiempo Dios les decía que no hicieran ciertas cosas. Ellos no entendían que había un trasfondo, había una razón por la cual Dios les decía que hiciera eso. Entonces siempre, cada vez que Dios nos dé una palabra, hay una razón y siempre va a ser para nuestro propio bien. Siempre va a ser para nuestro propio bienestar. Entonces mira lo que dice Levíticos 15:9. Levíticos 15:9 dice, y toda montura, esto me da mucha la atención, sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. El flujo era otra infección, igual otra enfermedad también que era considerada en la misma rama de la lepra, que tenían que apartarse y poner a la gente en cuarentena. Entonces, la versión TLA de ese versículo dice, si el hombre usa una montura, esta quedará impura. Ahora, me llama la atención. Montura, obviamente aquí está hablando acerca de subirse sobre un animal, ¿okay? De cabalgar, que en ese tiempo evidentemente era un medio de transporte. Lo que para nosotros hoy en día será un autobús, será un carro. Entonces mira lo que decía, si el que está infectado se subía sobre eso, usaba esa montura, esa cosa que él había subido quedaba infectada. Entonces, una de las primeras cosas que cancelaron, ¿sabes qué fue? No se podía hacer valet parking. De donde vas y le hacen te parquean tu carro, lo primerito que cancelaron, el medio de transporte. ¿Por qué? Porque si aquel que manejaba ese carro estaba infectado, era una manera súper fácil de transmitir la enfermedad a otro. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron, prohibido, no se puede estacionarle el vehículo a otra persona. Y mira lo que dice la palabra. Dice, si el que está infectado se sube en su carro de ese tiempo, tengan cuidado porque ahí está infectado. Mira. Entonces, la palabra está llena de sabiduría y obviamente que en ese tiempo era el medio de transporte. Entonces decía carro, pero si hubiera sido escrito en nuestro tiempo, dijera carro, porque es el medio de transporte que nosotros usamos en este tiempo. Pero mira ya el Señor anunciando, diciendo, hey, si alguien que está infectado manejó su carro, tengan cuidado con ese carro, hay que desinfectarlo.
Entonces mira cómo es la palabra nos habla. Entonces, por eso te digo, la cuarentena es una revelación divina, es una muestra más de amor de Dios hacia nosotros, que conociendo todo lo que va a pasar, nos habla y nos enseña para que nosotros, al obedecer su palabra, tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, versículo 10 de Levíticos 15. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Esta misma porción bíblica, en la versión BLPH, dice de esta manera: el que toque un objeto que haya estado debajo del enfermo, quedará impuro hasta la noche. Y cualquiera que haya transportado esos objetos deberá lavar sus ropas y bañarse, pero quedará impuro hasta la noche. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Que los objetos también se contaminaban. Y entre ellos, uno de los que tenía que tener mucho cuidado era con el medio de transporte. Y muchos, tristemente, han adquirido este virus precisamente en los medios de transporte, ¿verdad? Porque adentro de un bus tose y todo y se esparce los virus, ¿verdad? Entonces, pero mira, la palabra del Señor ya nos hablaba. Por eso yo una vez más quiero instar a que atendamos al llamado que nos hacen las autoridades. Primero, porque esa es la voluntad de Dios, que nos sujetemos a las autoridades. Y segundo, porque lo que ellos plantean viene arraigado, tiene su origen en la palabra del Señor, como lo estamos viendo. Otra cosa que también podemos ver es la ropa. He oído que dicen que el virus lo podemos recoger conforme vamos caminando, y que por eso cuando vamos a la casa debemos dejar los zapatos afuera, lavar la ropa, etc. ¿Por qué? Porque se puede pegar, se puede adherir el virus a la ropa, y pues obviamente después uno está tocándose y todo, y puede llevarse ese virus a la nariz, a los ojos, a la boca. Entonces, pero mira lo que dice la palabra del Señor. Levíticos 13:53. Si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la ropa, en la urdimbre o en la trama o en cualquier obra de cuero. Te voy a leer esta versión que lo pone un poquito más en palabras que usamos hoy en día, que es la nueva traducción viviente. Si al examinarlo de nuevo el sacerdote descubre que la zona contaminada no se ha extendido en la prenda de vestir, en la tela o en el cuero. Entonces ese virus se podía pegar a la ropa, como ya lo dijimos. Versículo 54 de Levíticos 13. Entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo cerrará otra vez por 7 días. Nueva traducción viviente, esta misma porción bíblica dice: ordenará que se lave el objeto y luego lo pondrá en cuarentena durante otros 7 días. Ordenará que se lave el objeto. ¿Y qué es lo que precisamente lo que están recomendando? Que se lave, ¿verdad? Que se lave la ropa, porque la ropa puede en los zapatos, etc. Entonces, mira lo que hacían ahí. Dios mandaba: lávenlo y pónganlo en cuarentena. Dios hablando que aún la ropa podía contraer esta plaga. Y Dios nos habla y nos enseña, y todo lo que hoy nos están recomendando, Dios ya lo recomendaba hace muchísimo tiempo. Entonces, continuando, dice Levíticos 13:58. Dice: pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquier cosa de cuero que lavares y se le quitare la plaga, se lavará por segunda vez y entonces será limpio. La versión Dios habla hoy dice: en cuanto al vestido, tejido u objeto de cuero, de la cual la mancha desaparezca al ser lavada. O sea que habían posibilidades que al lavarla se desapareciera eso. Se lavará una vez más y entonces quedará purificado. Okay. Entonces mira todo lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto, para empezar, de que si hubiera algo que tuviera las sospechas que pudiera ser aquella plaga, lo primero que tenían que hacer era presentarse a los expertos para que ellos le pudieran decir de una vez por todas si era así o no era. Si era el caso y era diagnosticado positivo, vamos a decirlo de esa manera, entonces aquella persona tenía que hacer lo posible por mantener su distancia de los demás para no contagiarlos. Y una de las cosas que debía de hacer era de taparse la boca, que es precisamente lo que está haciendo hoy en día. Después
vimos también que aquello se podía adherir a los objetos, ¿verdad? A las cosas. Y por eso Dios mandaba que se lavara, ¿ves? Y entre esas cosas vimos de que lo que más se enfatiza era la montura, o era la cosa que usaba para subirse sobre las bestias y poder transportarse. Lo cual para este tiempo nos enseña que una de las cosas más peligrosas es el vehículo, ¿verdad? Y por eso, como te decía, una de las primeras cosas que se dejaron de hacer es hacer valer. Cada quien tenía que parquear su carro, estacionar su carro, precisamente por eso. Pero ya la palabra nos enseñaba acerca de eso. También vimos acerca de la ropa, ¿verdad? Que se transmitía por medio de la ropa o se podía adherir a la ropa. Una cosa más, el lavado de manos. El lavado de manos. Miren lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar pondrás en ella agua. Te lo voy a leer esta versión un poquito más con lenguaje actual, nueva traducción viviente. Dice: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Entonces, para los que no están familiarizados, el tabernáculo era prácticamente la iglesia en el desierto que Dios había mandado a su pueblo que levantaran, que hicieran por mano de Moisés. Entonces, fíjate que había un lugar que era el altar donde sacrificaban los animales, donde ofrecían todos los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas. Y ese era el atrio y estaba el tabernáculo en sí. Ahora, entre el altar y el tabernáculo había un lavamanos. Y no podía llegar al tabernáculo en sí si no se lavaba las manos. ¿Sabes por qué? Porque al entrar al tabernáculo había una mesa con panes. Y el sacerdote, que eran los que ministraban ahí en el tabernáculo de reunión, ellos al entrar llegaban y comían pan. Pero mira cómo es. Antes de que se sentaran a comer pan, tenían que lavarse las manos. ¿Y sabes por qué? Porque venían de tocar animales. Venían de sacrificar animales. Ahora, obviamente ellos no entendían eso, pero Dios, que es omnisciente, Él conocía, sabe todo. Entonces, Él por alguna razón, para ellos lo hacían como un rito, algo que solamente era para obedecer a Dios. Ellos no sabían que había un trasfondo más profundo que aquel. Entonces, ellos venían y trabajaban con animal, lo sacrificaban y después camino, antes de sentarse a comer pan, tenían que lavarse las manos. ¿Y qué es lo que nos estaban diciendo? Bueno, esto ya también hace mucho tiempo, es de que nos debemos de lavar las manos. Que nos debemos lavar las manos. 30:19 de Éxodo, el versículo siguiente. Dice: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Obviamente hoy en día, pues, cuando vamos a comer no nos lavamos los pies también, ¿verdad? Pero las manos. Pero recuérdate que en ese día no tenían la clase de calzado que hoy tenemos. Pero me llama la atención que incluso incluye los pies, porque como había mencionado previamente, según se dice que aún uno puede obtener ese virus, se puede adherir a los zapatos. Entonces mira, Dios desde hace tiempo diciendo, antes de que se vayan a comer, lávense las manos. Y en ese tiempo, por la clase de calzado que tenía, lávense los pies también. Entonces, versículo 20 de ese mismo capítulo de 30 de Éxodo, mira lo que dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida para Jehová. Versículo siguiente: se lavarán las manos y los pies otra vez más para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo. Para siempre van a hacer esto. Y su descendencia y sus generaciones. Entonces, mira lo que está diciendo, usted está enseñando la palabra. Está diciendo, cuando vayan a entrar al tabernáculo, lávense las manos para que no mueran. Ahora, obviamente, eso para ellos tenía una implicación, una vez más, netamente ritual, ¿verdad? Porque si no se lavaban las manos, era una desobediencia para Dios y por eso ellos iban a morir. Eso era lo que ellos habían entendido. Pero, cuando nosotros entendemos, Dios en su misericordia estaba diciendo, lávense las manos si no se van a morir. Mira, te lo voy a leer otra vez, versículo 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Entonces, Dios nos está diciendo, lávate las manos para que no mueras. No tentemos a Dios. Dios nos está diciendo, lávate las manos.
Y esto era cuando iban a entrar a ofrecer sacrificio, cuando iban a sentarse a comer pan, antes tenían que lavarse las manos. Y lo que nos recomiendan y lo ponen en todos los rótulos en el freeway, tú y yo los hemos visto, que dice lavémonos las manos. Y eso es lo que la palabra nos insta, que nos lavemos las manos para que no muramos. Entonces, algo me llamó la atención, ya llegando casi a la culminación de esta enseñanza. Yo miré en Google, si te has dado cuenta, cuando vas a poner Google a veces te sale alguna historia de alguien o qué sé yo, que dedican ese día a algo o a alguien. Entonces, yo me di cuenta que el 19 de este mes, el jueves pasado, hablaban acerca de un doctor húngaro, Hungarian. Dice, se llama Ignaz Semmelweis. Ahora, me llamó la atención porque a él le dedicaron ese día. Yo me puse a leer, porque en 1841, mientras este doctor trabajaba en un hospital general de Viena, él demostró que el que se fuera un requerimiento de los doctores de lavarse, desinfectarse las manos, disminuyó drásticamente la transmisión de enfermedades. O sea, a este doctor se le atribuye el hecho que él fue el propulsor, el que dedujo y pudo comprobar que si los doctores se desinfectaban las manos, iba a ayudar, y lo pudo comprobar, que disminuyó de una manera drástica la transmisión de enfermedades. Ahora, ¿sabes cuándo fue eso? Eso fue en 1841. O sea, 1841 después de Cristo. Pero Dios, cientos de años antes de Cristo, ya nos estaba dando esta enseñanza, que nos lavemos las manos. Y a este hombre se le atribuye, pero él nada más lo pudo comprobar en 1841. Eso ya hacía siglos que Dios lo había dejado en su palabra. Pero nosotros tendemos a que porque lo dijo tal doctor o tal científico y le aplaudimos, pero a veces no nos damos cuenta que ahí está en la palabra. No quiero restar el mérito a esas personas que estudian y todo eso. Simplemente que si lo dice fulano de tal 100 años antes wow, y hacemos una gran fiesta y una gran emoción. Pero si ahí estaba en la palabra. Y tristemente, los mismos que pueden alabar a este doctor por el descubrimiento, niegan la veracidad de la palabra, que hablaba ya de mucho tiempo antes lo que él dice. Ahora, te digo un dato. Casualidad, toma tú tu decisión. Pero el primer día que empezó esta ley, este lockdown que empezó aquí en Los Ángeles, el primer día fue exactamente cuando se cumplieron 100 años que este doctor comprobó que se tenía que lavar las manos. Fue casualidad que exactamente en el día donde empezó esto, se cumplieron 100 años donde este doctor decía que se habían que lavar las manos. Casualidad, lo dejo a tu criterio. Y para terminar, dice una cosa más que había que hacer. Levíticos 15:11. 15:11 dice: y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Te voy a leer otra versión, NTV, dice: si el hombre toca a alguien, mira qué tremendo, si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjugado las manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecer impuro. Esta otra versión dice, NBB: si el impuro toca la mano de alguien sin haberse lavado las manos antes, la persona que toque tendrá que lavar su ropa y bañarse y quedará impuro hasta la noche. Entonces, mira lo que nos está diciendo la palabra. Qué tremendo, qué lindo. Me gozo con la preciosa palabra del Señor. Está diciendo, si el que tiene esa enfermedad tocaba a alguien sin lavarse las manos, le recomendaban a aquella persona que se fuera a bañar, que se fuera a lavar las manos, que se fuera a bañar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y sin importar las circunstancias, Dios tiene cuidado de nosotros. Y así como ante estas circunstancias Dios dejó una ley establecida para cuidar a su pueblo, así Dios también nos habla en este día. Porque Él nos ama, porque Él nos quiere cuidar, porque Él quiere que no nos contagiemos con este virus. Entonces nos ha dejado cosas en su palabra para que nosotros aprendamos en su palabra. Es el Padre que nos aconseja. Así que yo te insto que nos sometamos, que hagamos un esfuerzo para someternos
a lo que la ley nos está pidiendo que hagamos, porque esa ley está puesta por Dios y esos principios que hoy en día nos están enseñando ya están plasmados por la palabra del Señor. Gracias por escucharnos. Pedimos que el Señor, que esta enseñanza pueda dar corazones para que pueda ya parar esta plaga. Quisiera hacer una oración para pedir al Señor que nos ayude. Que nos ayude por esta situación en la que estamos pasando. Y nosotros como pueblo de Dios seamos entendidos, atendamos a la voz del Señor y recordemos que ya estaba escrito en la palabra que le servimos a un Dios todopoderoso que nos habla mucho antes que pasen las cosas. Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor. Te pedimos por esta nación, Señor. Te pedimos por este planeta, por todos los países, Señor, donde ha llegado este virus, Señor. Que tú nos ayudes, que tú, Señor, tengas misericordia. Y oramos por aquellos que ya fueron contagiados. Que tú tengas misericordia, Señor, de cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Amén.